La hora del furgón de cola, donde las noticias se discuten. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por Correo del Sur Radio, FM 90.1. Porque el sur tiene la palabra. 11 de la mañana con 38 minutos. Doy la bienvenida a Alex Ayllón y Luis Alberto Guevara en este furgón de cola, el espacio de debate y comentarios de Redacción Central. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Buenos días, Raika. Buenos días, Alex. Buen día a todos los oyentes de Correo del Sur Radio 90.1, Redacción Central. Pues buenos días, querida Raika, que mucho le ha tirado largo, Paya. Querido Paya, ¿cómo estás, hermano? Querido Paco, Álvaro y por supuesto, queridos audio escuchas y videntes de Redacción Central, la mejor revista pues informativa de el sur de Bolivia para Bolivia. Bueno, dime, querido Paya, creo que me estabas comentando algo al entrar, antes de entrar a la cabina, que estaba interesante e importante. ¿Cuál es el asunto, hermano? Sí, porque hay varias cosas acumuladas para charlar, ¿ah? Hay varias cosas acumuladas para charlar, pero una que llama poderosamente la atención es una nota publicada por Página 7 en la que titula Evo advierte que desde 2 ministerios alientan una medida que privatizaría la educación. Y realmente esto llama poderosamente la atención, más que por el hecho de este anuncio de que se privatizaría la educación. Yo creo que más es el tinte político y una vez más demuestra que definitivamente Evo Morales no está considerado. Ahora sí, yo creo que con esta constatación que él mismo lo da a conocer, prácticamente Evo Morales ha estado pues fuera del manejo político del país. Y eso también creo que es una gran novedad, porque todo el mundo siempre ha andado achacando al presidente Luis Arce, que si bien él estaba al mando del gobierno, quien era presidente era Evo Morales, pero esta situación demuestra que a Evo Morales prácticamente no lo hacen pues participar en nada, y además de eso muestra que Evo Morales ya está en una situación de sentirse totalmente desinformado de las decisiones que se toman a nivel gubernamental, y tiene que decir, según la información que yo he recibido, esto es lo que están pretendiendo hacer, y eso ya en el plano político ya es muy, muy grave, Alex. Sí, oye, no lo afueren pues al Evo. ¿Por qué lo están afuereando al Evito? Bueno, a mí me parece que sí tiene razón, es este asunto de PISA, ¿no? Que Bolivia se estaría nuevamente sumando. Yo no sé si antes estaba. Claro, pero yo como te digo, Alex, más allá PISA, de lo que sea PISA o no PISA, ¿no? O pasa o repasa. Bueno, es pizza, no pizza. Claro, pizza, no pizza. Pase lo que pase respecto a ese tema. O sea, aquí el punto de atención no es ese realmente, no es realmente si es pizza o no pizza. Pero expliquemos qué es pizza, porque si no piensan que están hablando de pizza napolitana. Pero aquí, Alex, nos está mostrando nomás que Evo Morales definitivamente está pues fuera de la conducción del gobierno, y eso ya a él mismo le preocupa, ¿no? Porque ya una observación de estas características mínimamente tendría que venir desde el sector de la oposición, pero ahora viene desde el mismo MAS, y eso demuestra otra vez de que Evo Morales está perdiendo más terreno, de que la fuerza de una renovación en cuanto a la administración del gobierno, y también me parece de la toma de la conducción del MAS, ya está yendo por otra parte, por otra situación, ¿no? Bueno, sí. Ahora explica qué es PISA. No. Bueno, PISA es un programa de evaluación internacional de alumnos para la educación que tiene sede en Francia. Cada 3 años se hace una evaluación, querido Paya, querida Raika, bajo este mecanismo que contiene obviamente varios parámetros, ¿no es cierto?, para decir si es que la educación de un país está yendo para adelante, si está estancada o si está retrocediendo. Varios son los países obviamente que están acogidos a esto, que es un programa muy serio, además un programa que busca pues la excelencia, y muchos países buscan además la aprobación de PISA porque es como una reguladora de que lo
lo están haciendo bien, ¿no? Que lo están haciendo bien en sus políticas educativas, ¿no es cierto? Entonces hay el Evo, como tú dices, ¿no? Utiliza esto como ya una crítica a una decisión gubernamental seria realmente, porque tiene que ver con la educación, y les dice, y ahí mete ya su discurso de que, no, pues cómo vamos a volver, porque para él ya es un asunto colonial, porque PISA está, digamos, financiado por el Banco Mundial. Pero Alex, ni siquiera, ni siquiera un asunto colonial, ¿no? Lo que pone es algo que no se venía hablando desde hace muchísimo tiempo. Desde 2002, 2003, con el último gobierno del MNR, la intención que habría de privatizar la educación también es otra, es otra palabra fuerte. O sea, pero Alex, puedes decir que está claro, pero puedes. Pero Alex, ahora él ahora está haciendo esa aclaración a su propio gobierno, y eso es lo grave de toda esta situación, ¿no? O sea, que venga de otro lado ya todavía se acepta, ¿no? Pero que venga de Evo Morales, y que Evo Morales esté diciendo que hay esa intención y que hay 2 ministerios que están queriendo entrar en este sistema de evaluación, y que eso implicaría un asunto de privatización de la educación, es un tema después estamos volviendo a escuchar después de cuántos años, de 17 años mínimamente, ¿no? Por eso, de 17 años por lo menos estamos volviendo a escuchar esta palabra o esta frase de decir la intención de querer privatizar la educación. Eso realmente son fuertes, exactamente, ¿no? O sea, ya, bueno, y eso viene de la mano, querido Paya, querida Raica, con esta lucha que ya se ha planteado en la Asamblea, ¿no? Plurinacional. Algunos pues analistas ya han censado la temperatura, ¿no? De la Asamblea por este asunto también, por varias cosas, pero un elemento que sí se notó mucho fue la postergación de la interpelación de Castillo, ¿no? Entonces, porque, claro, el ala evista, porque hay un ala duro, ¿no? Dura del evismo ahí en la Asamblea, había propuesto, ¿no? La interpelación de Castillo, ¿no? Y tanto los operadores de Choquehuanca como el otro ala, ¿no es cierto?, han impedido y han suspendido la interpelación de Castillo para otra, si bien que no se sabe cuándo. Pero no se sabe, bueno, le han puesto una fecha, creo que para mayo, pero bueno, eso puede ser o no puede ser. Otra de las cosas interesantes que plantea esta división que estamos analizando y cuya voz cantantes, pues el expresidente Evo Morales, fue lo de este trato inédito, pues, en la Asamblea para propiciar la elección del defensor del pueblo, ¿no? Entonces estamos en esas, está bonito el asunto, ¿no? Está poniéndose, bueno, y también yo creo que hay que ver cómo reacciona el gobierno, no ha habido una reacción por el momento, porque lo que busca es hacer política, pues, querido. No, pero justamente sí, también ya me estoy confundiendo. Creo que la estrategia es parte del gobierno. Creo que la estrategia del gobierno en este momento es simplemente callar ese tipo de cosas, sí. No salir a decir que hay unidad, que no hay división, pero los hechos y los dichos ya van demostrando otra cosa, ¿no? Una constatación es la que debe llamarnos todos poderosamente la atención, es esta referida a que Evo definitivamente no está en el gobierno, cuando todos desde un inicio siempre hemos pensado que Evo, o sea, estaba en el gobierno, es decir, que él continuaba gobernando, que tenía una persona que estaba ahí, pero que su influencia de él era demasiado grande, que intervenía en las políticas del Estado, pero resulta que con esta evidencia, porque esto ya tiene que ver directamente en un plano del manejo administrativo del país, ¿no? Y él dice, esto es lo que está ocurriendo, y como que a mí nadie me ha dicho, si no han sido otras personas las que me han comunicado esta situación, ahora yo salgo y lo lanzo. Y cuando lanza esta cuestión, ¿qué es lo que hace? ¿Cuestiona a PISA? No cuestiona, sino que está cuestionando al mismo accionar del gobierno, ¿no? Sí. Y eso lo está diciendo usted, se están queriendo
porque si dice que aceptan estos 2 ministerios, ustedes están queriendo privatizar la educación. Incluso en su tweet él llama a defender este derecho que tienen todos los bolivianos de una educación libre y gratuita. Pero esto ya, como te digo, yo no le doy mucha importancia a esta advertencia, que podríamos tomarlo así, en el sentido de la educación y que se quiere privatizar, porque eso no tiene definitivamente ni pies ni cabeza, sino ya es del fondo, desde el punto de vista político nada más. Entonces van a haber muchas más novedades. El hecho de que se haya suspendido la interpelación no es porque sí, quizás, ¿no? Una de las razones, porque al margen de ya estar esto bien evidenciado, que hay unas corrientes muy marcadas en el MAS que están intentando en este momento hacerse del poder, no solamente en el poder, en el Estado mismo, en el manejo del gobierno, sino interior, también en el manejo del partido, es que estas peleas están denotando nomás de que hay una división, no una división, sino que hay una lucha fuerte, y esperamos a ver qué es lo que decida. De pronto, en este caso, David Choquehuanca no quiere todavía que se interpele, y quizás incluso sea mucho más beneficioso para el MAS que en realidad no haya interpelación definitivamente, porque en el momento que haya interpelación y en el momento que se vaya a la votación, ahí realmente vamos a ver si están todos unidos, o de pronto unos votan por acá y otros por allá. Ahí se va a mostrar el más desnudo y de cuerpo entero, ¿no? Y nada raro que al final decidan... Cierta pornografía política puede haber ahí. Al final nada raro que decidan si esta puede ser una consecuencia, al ver que estamos tan posicionados cada uno con sus posturas. Es mejor que nos callemos, lo dejemos la interpelación y dejamos que las aguas sigan transcurriendo como están hasta ahora, por lo menos para no sacar lo que dices, esta pues evidencia total, ¿no? Sí, bueno, y hablando de responsabilidades además políticas y de decisiones que se tienen que tomar también de manera responsable para con el país, o quizás de manera política, está lo del gobierno y la Central Obrera Boliviana, este trío, ¿no? Este trío trisonante que es el gobierno, la Central Obrera Boliviana y los privados. El gobierno ha asegurado que va a haber aumento salarial, ¿no? No ha dicho cuánto. No ha dicho cuánto. ¿De qué porcentaje en realidad, no? Exactamente. Entonces ahí también tenemos que ver, ¿no? Si es que el gobierno de Arce Catacora, que además se supone es un gobierno con un alto ingrediente tecnocrático, pues Catacora se la sabe como ministro de Economía de Evo Morales, que fue tantos años, cómo va la mano en el asunto económico. Entonces, ahí va a haber una pugna también de tipo técnico, ¿no? De lo que se puede realmente ahora hacer y tomar como una decisión técnica y responsable desde el gobierno de Luis Arce Catacora, que todos lo esperamos, pero no queremos desbarrancarnos económicamente por una decisión política, ¿no es cierto? Ahora, los pobres, digamos, o no pobres privados que han sido golpeados, y eso todos lo sabemos, con la tremenda crisis pues que ha desatado la pandemia, han dicho, bueno, nosotros ya les habíamos dicho que nos sentemos, porque esta es una decisión que se debería tomar consultadamente y tripartitamente. Al final los de los COF han dicho, no, esto ya no importa que se reúnan con los privados, que habían mandado además una carta en enero y recién les están respondiendo, sino que vamos a tomar esa decisión entre los obreros y el gobierno. Pero sobre el manejo económico, yo pienso que hay que destacar 7 y 10% claro, esa responsabilidad que ha tenido el gobierno del MAS en cuanto al manejo económico y a esto de los incrementos salariales, ¿no? Todo el mundo en 2005, una vez que ganó el MAS, pensaba que ahí se venía el descalabro económico, que se venía este populismo en el cual no mides pues ningún tipo de consecuencia por dar a un sector lo que quiere, al otro lo que quiere, que es un grupo por incrementar lo que piden, pero en este ¿no? caso en el país no ha ocurrido eso, ¿no? En realidad se ha continuado nomás con esa responsabilidad de administrar el Estado, que ha comenzado en 1985 con la estabilización de la economía. Yo pienso que esta estabilización de la economía ya es parte de un patrimonio de todos los bolivianos, porque y esto esperamos que siga, pues, claro, esperamos ¿no? Y esto que definitivamente nos ayuda, así sean los salarios bajos, te ayuda
planificar tu futuro porque sabes que lo que ganas por lo menos claro, te va a alcanzar para lo que necesitas. Argentinos. ¿No? Entonces, después otro elemento que hay que considerar es que si bien hubo incrementos salariales que han estado por encima del nivel de inflación, del porcentaje de inflación, estos no ha sido 1 punto o 2 puntos más de eso, ¿no? Si la inflación estaba en 4%, no te aumentaban el 10%, ¿no? Entonces era 1 punto o era igual, o quizás 2 puntos. Entonces en este caso sí la inflación ha llegado prácticamente al 1%. En 2021, claro, me imagino que si va a haber un incremento salarial, seguramente va a ser de un 2 o 3%, como ya ha ocurrido en un año también, donde el nivel del incremento estaba por esos porcentajes, ¿no? Si, como ya han dicho, si va a haber este incremento, va a estar en esa situación. Si me permiten un apunte, aunque algunos economistas van en contrarruta de lo que tú señalas, no ven precisamente un manejo responsable de la economía de este 2005. ¿Por qué? Porque esta serie de incrementos sucesivos, si tú recuerdas, bastante ampulosos para Bolivia en los primeros años, han ido sumándose en la última década y han provocado que la crisis generada por la pandemia sea aún mayor. No te explicas de otra manera que empresas privadas no hayan podido sostener la planilla que tenían y hayan o decidido cerrar, despedir, hacer acuerdos internos, etcétera. Y en el caso del Estado, y esto sí quiero recuperar algo que me decía el viernes el economista José Gabriel Espinosa, para el Estado es fácil, porque si tu alcaldía no tienes plata, que no la tienes, porque no hay una alcaldía que te diga ahorita, una universidad que te diga, tenemos plata para afrontar incremento salarial, estamos previendo, el Estado tiene la obligación de darte una subvención y bien, gracias, pues si fueras funcionario público, ¿cómo no vas a aplaudir eso? Claro. ¿Verdad? Estás cubierto, pero es distinto cuando estás fuera de la esfera pública. Ahora, 1 millón de personas trabajando en el aparato público no es despreciable, pues me imagino que están pensando sobre todo en ellos, ¿verdad? Respecto a ese manejo, yo tengo mi posición. Yo, por ejemplo, he escuchado y escucho siempre a los analistas económicos, ¿no? Y los analistas económicos, los que generalmente a los que se recurren los medios de comunicación, casi nunca se ha escuchado hablar bien del manejo económico de este país, de la administración del MAS. Todo siempre es negativo, que se va a venir, y resulta que no ha sido tal. O sea, hasta el 2019, y esto hay que verlo, hay que mostrarlo con datos y demás cosas. Hasta el 2019 hubo un crecimiento del empleo, hubo un crecimiento de la generación de empresas. ¿Qué? Había harta plata. No, por eso, pero Alex, el extractivismo también. Por eso. Ha sido irresponsable para con el futuro, Alex, y lo sabes. Alex, estamos hablando de una forma como se ha administrado la economía durante ese tiempo. Hasta el 2019 ha sido un manejo responsable, ha habido nomás crecimiento económico, y eso no lo podemos negar. Ahora yo digo en eso, ¿no? Todos los analistas económicos que han hablado siempre han hablado mal, que la economía no funciona, pero resulta que del 2005 al 2019 sí la economía ha funcionado. ¿Dónde viene el gran problema? Viene con la pandemia, y ahí nos damos cuenta que en realidad, pese a todo lo que el gobierno nos decía, incluso Álvaro García Linera nos indicaba de que unos 3 o 4 o 5 años más y nosotros vamos a estar al nivel de Chile o quizás más adelante. Y resulta que viene una pandemia, resulta que viene una pandemia, y en 3, en 4, en 5 meses nos vamos al diablo. Ya no somos Suiza. No, ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? A que yo tengo confianza en que el gobierno va a manejar esta situación del incremento salarial con responsabilidad, sobre todo. Eso esperamos. Ahora, a ver, hablando de los analistas, yo leí un interesante punto de vista de Horst Greve. Nadie puede decir que es un tonto el Horst Greve, ¿no? Yo creo que es alguien muy respetable el Horst, ¿no? A ver, escúchame, no, ese no es el tema. El tema es que, claro, vos decías, bueno, ya yendo directamente a cómo se tiene que negociar, digamos, el asunto del aumento o no aumento salarial de los trabajadores. Él decía, bueno, se podía admitir que una consecuencia era la inflación, es decir, un medidor para poder subir, digamos, o bajar, digamos, la tasa de
de los sueldos de los trabajadores, pero que no es el único, ¿no? Y esas son cosas que no se están tomando en cuenta a partir del impacto de la pandemia, ¿no? Han habido, digamos, sectores que han sido mucho más impactados o sea, entonces no puede haber, digamos, una generalización y homogenización si no se toman también, digamos, estas variables, ¿no? Del tipo de empresa. Hay sectores que, por ejemplo, estos últimos años, querido Paya, y todos lo hemos resentido, lo hemos resentido. Regiones por ejemplo, hay regiones, pero también hay, digamos, tipos de negocios que han resentido tremendamente el asunto de la pandemia, porque vos te compras una cerveza en $5, por decirte, y es producto de la internación ilegal de productos también. Ha habido un crecimiento en la importación ilegal, digamos, de ciertos productos que han golpeado a cierto tipo, digamos, de fábricas de producción nacional. Entonces, claro, el Horst Greve lo que te plantea es, bueno, aquí lo que pasa es que se van a sentar, digamos, ¿no? La Central Obrera y el gobierno, y de alguna manera solo van a ver, ¿no es cierto? Es como ver solo una cosa, ¿no? Monotemática. En cambio, deberían ya poder, digamos, analizarse otro tipo de indicadores, ¿no es cierto?, para poder, pero eso no se ha hecho, y ya no estamos tan a tiempo, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, el gobierno, pero hay que verlo mejor, ¿no? La economía es mucho más complicada. El Ministerio de Finanzas, por ejemplo, cuestionaba al sector de los privados en el sentido de decirles, ustedes siempre se han opuesto a un incremento salarial. Y nunca han sido capaces de decir, a ver, este año que hay incremento salarial y que sea del 4, del 5, del 6%. Entonces les dicen, lo que necesitamos es la propuesta de ustedes, les dicen, ¿no? Y me imagino hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, hay una reunión con el gobierno, claro, y seguramente... han desestimado los de la COF, pues. Los de la COF ya han desestimado, han dicho que eso ya no sirve de nada. O sea, están charlando, pero ahí ellos van a exponerles sus motivos y les van a decir esa situación. Es obvio. A ver, solamente para que uno se dé cuenta, en el 2020 el crecimiento interno bruto del país ha sido menos 12%, o sea, ha sido una caída del 12%. El 2021, el año pasado, el Producto Interno Bruto casi llega al 4.5%, ¿ya? De crecimiento. ¿Qué es lo que ha hecho? De esos menos 12, apenas se ha recuperado el 4%, lo que quiere decir que todavía hay un saldo negativo del 8%. Sí. Para este año se está preveyendo que podría ser entre el 4 y el 6%, vamos a poner en ese margen más amplio. Si tenemos 6, supongamos, más 4, vamos a llegar a 2. Todavía vamos a estar en déficit del 2% todavía de lo que ha ocurrido en 2020, lo que quiere decir, y a pruebas claras, es que la economía todavía no se ha recuperado en esa magnitud, ¿no? Ahora, cuando el sector de los trabajadores pide por una parte el 10% y por otra parte el incremento al salario básico del 7%, prácticamente uno dice, estos están desenchufados totalmente, hablando en términos económicos. Y ahí siempre ha habido ese tipo de, digamos, de cifras de parte de los obreros. Y ahí tiene que ir la responsabilidad del gobierno de decir, compañeros, ustedes han pedido el 10 aquí, tomen, han pedido el 5%, el 7%, tomen. Yo creo que esa situación no va a suceder, el gobierno tiene que actuar con mucha responsabilidad sobre este tema, porque también es claro, aquí nomás veamos a Fancesa. ¿No? ¿Cómo está Fancesa, no? ¿Cuál es el mayor problema en este momento que tiene Fancesa? No puede vender el cemento porque, bueno, se han tomado malas decisiones, pero por otra parte, Fancesa tiene una planilla muy alta. O sea, ya el año pasado se ha presentado una propuesta para, pues, reorganizar, reestructurar la empresa. No hemos conocido ese documento, ¿no? Y la reestructuración pasa por la modificación de los niveles salariales de los trabajadores. Y cuando uno habla de la modificación de los niveles salariales, eso implica un despido de manera directa. Te despiden ahora y después te vuelven a contratar, pero si ganabas 10,000, ahora no sé, ganarás 6,000, 7,000, ¿cuánto te ofrecerán? Pero esos son los problemas. Imagínate, Fancesa que tiene este problema, y encima que le digan, ¿cómo? Tiene que cubrir un incremento más, y uno dice, vaya, ¿y cómo se va a sostener entonces esa empresa? Y ahí la lógica es que está yendo camino a tener que despedir a los trabajadores o al final tener que cerrar la empresa, como en el caso de Cotes. Cotes ya han dicho, o sea, 3 meses que no les pagan a los trabajadores. Encima que esto más tengan que decirse, ahora Cotes, ustedes tienen que dar el 2 o el 3% más. Ya no, pues ya hay que ponerle una cruz y punto. Claro, pero además como ciudadano, o sea, personalmente yo
una persona que gana 30,000 y que encima sea sujeto de un incremento salarial, todavía más, te golpea muy duro, ¿verdad? Cuando tú estás viendo otra realidad particular, probablemente contando también tus horas de trabajo, tu esfuerzo, tus sacrificios, sin desmerecer del otro, pero esas diferencias, ¿verdad?, que se han creado en algunas empresas que tienen un componente público, así sea privadas, el caso de Francesa o Cotes, no dejan de indignar, o las mismas instituciones públicas. Ponte a pensar en un órgano judicial donde los sueldos no son nada despreciables. Y encima ganan por corrupción. Seguramente los funcionarios nos dirían, no, pero yo soy capacitado, yo me he formado para esto, mis derechos laborales, que está bien, está dentro de lo correcto, pero díganme ustedes, taxistas, maestros, doctores que no encuentran trabajo, que lo tienen y ganan pues menos de 5,000 bolivianos, ¿cómo no les va a indignar que una persona que gane sobre los 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, que los hay, tenga un incremento salarial? Y son primero las instituciones públicas las que tienen esa garantía, ¿verdad? Donde no ha habido además ajustes salariales. Aquí en Sucre el único caso creo que ha sido el de la gobernación, porque la alcaldía descartó el debate de austeridad. Y por otro lado, pues además de eso, instituciones que son sujeto de observaciones, que están en el ojo público, ¿verdad? Esas instituciones y las instituciones y las empresas con sindicatos poderosos, el resto. O sea, y esas cosas indignan, ¿no? Por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo de lo que hemos hecho en Correo del Sur el 2020, ¿no? Cuando decidimos, al ver que la crisis se venía y que si no produces, no generas recursos económicos, ¿con qué te van a pagar? Y en Correo del Sur los trabajadores hemos decidido, a todos nos pagan un sueldo mínimo, porque en ese momento, ¿qué necesitabas? La alimentación, no necesitabas transporte porque no podías ir a ninguna parte y cubrir algunas necesidades básicas y punto. En ese momento, los trabajadores de Correo del Sur hemos tenido empatía con nuestra empresa. ¿Por qué? Porque lo más importante en esa situación era decir, debemos salvar nuestra empresa, ¿no? Porque si nosotros nos parapetábamos en la situación de decir, no, nos pagan a nosotros y punto, y qué nos importa, y si no nos pagan nosotros demandamos, no hubiésemos tenido empresa. Entonces lo mismo debemos exigirles a los trabajadores de estas instituciones o de estas empresas que en este momento están atravesando por esa situación, y que tener una actitud de decir, yo debo defender mi fuente de trabajo, lo que gano, porque es mi derecho, no nos va a llevar a ninguna parte, porque en el caso específico de Francesa, el problema no son los directores, pueden cambiar los directores mañana y no van a solucionar el problema ya es más estructural, y eso dentro de esa estructura tiene nomás que tocar y revisar pues nuevamente estos sueldos altos que tiene la empresa, y que para estos tiempos donde antes vendías 4,000 toneladas al día, ahora vendes 2,000, ya no va, pues es simple lógica nada más, ¿no? Claro, entonces, no hay un tienen que ponerse en ese sitio. En Cotes, ¿qué ha ocurrido? En Cotes han ganado ellos, no sé cómo y por qué, han ganado un juicio en el que les decían, ustedes tienen el derecho de cobrar su salario, su bono de antigüedad en función al salario mínimo, básico. Al básico. ¿Qué quería decir? Que si una persona ganaba 5,000 y después de 10 años aparecía ganando 5,000, y eso era pues inviable, pero aún así nunca, y eso hay que señalarlo así de manera clara, nunca los trabajadores de Cotes, pese a que la opinión pública les decía, ¿por qué ganan ellos así? ¿Por qué nosotros trabajadores que somos socios de esa empresa ganamos así? ¿Por qué no lo hacen? Nunca han querido decir y han querido ver y señalar, no, ganaremos como el resto de gente, veremos cómo está la empresa, nada, simplemente han pensado en sus bolsillos y punto. Por eso ahora yo digo, y lo digo de manera clara como socio de la cooperativa, si mañana tiene que cerrarse esa cooperativa, que lo hagan, que se cierren, porque yo como socio necesito que me devuelvan mis $1,000, así de claro, ¿no? Claro, se ha generado durante mucho tiempo. Este es un producto de año, una especie de insensibilidad, ¿no? Exactamente. Es decir, y además amparada por las leyes, porque no es mentira que es su derecho laboral. Cuando tú le cuestionas a un dirigente de Francesa, te dice, es mi derecho laboral, el derecho laboral es irrenunciable, pero y el resto, por ejemplo, yo sí quiero un incremento salarial, pero estoy pues segura que no, esta empresa no lo va a poder
poder soportar, que no lo vamos a tener. Es un poco trágico, ¿verdad? Eso, pero bueno, es la verdad. Es terrible y me preocupa que más adelante pues la situación se agrave, empeore, y cierre y que no tengamos espalda para emprender otros proyectos. Me preocupa y me da muchísima rabia con los servidores públicos, me da muchísima rabia. Yo, por ejemplo, te reconozco más a un guardia municipal, por ejemplo, que en el tiempo de la pandemia estuvo partiéndose la espalda, yendo de un lado a otro, vigilándose, que a una persona que está en una oficina, y sé que hay personas que en la oficina trabajan muy bien, que son muy dedicadas, pero también los ciudadanos vemos en las instituciones públicas gente que te atiende por hacerte un favor. Entonces me da muchísima rabia que ese incremento le vaya a llegar pues a un servidor público. Bueno, dejemos de renegar, porque esto sí es para renegar. Para mañana el tema, Alex, hoy día, y hablando con alguna gente decíamos, ¿qué razones hay para que los alumnos de la universidad no estén en clases? El 100% de los alumnos... ¿No están? Para. A ver, el Paco que nos diga, vos no estás haciendo clases, hermano. Un día sí, un día no, ahí está. Por eso hay que preguntar al estudiante pero viejo. por eso mismo, porque justamente hablando con algunos padres de familia, con algunos estudiantes, alumnos de primer curso que están en la universidad, están pasando clases virtuales. Y ahora yo digo, ¿no? Si ponemos en la balanza clases virtuales a un lado, clases presenciales al otro lado, ¿cuál de estos dos tipos de clases es el que arroja mejores resultados? A mí me parece, pero más allá, Alex, más allá de que... Verás que estás hablando de más que me salgas que la tecnología y demás... No voy a hablar de eso, y demás sonceras, digamos, para mí en este momento, yo por eso digo, no para mañana, pondremos, ¿qué es más provechoso? Escúchame, Alex, ¿qué es más provechoso para el alumno? ¿Pasar clases virtuales o pasar clases presenciales? Ahora, si tienes la oportunidad de pasar clases presenciales, ¿por qué no lo haces? Mañana hablamos. No voy a hablar mañana, voy a hablar ahorita. No, mañana. A ver. No, ya, corte. Voy a hablar ahorita, ¿qué mañana? ¿Vos qué te estás queriendo aquí? Yo he dicho, bueno, aquí está el Paquito, verás. Lo único que quería decir era, por ejemplo, aquí lo tenemos a Paco, hagámosle un par de preguntas y lo haremos mañana. Porque si no... No hay tiempo. Y Paco expuesto ante su carrera y su facultad, no. Claro. Y le vamos a poner esas cosas que anulan el rostro, ¿no? Toda la cosa. Bueno, queríamos hablar de otras cosas, pero como de costumbre. Ya hay tiempo, ya no hay tiempo. Nos apasionamos y hoy vino particularmente apasionado Paya, entonces ya. Escuchamos tu entrevista, querida Raika, sobre el ITI, con el encargado de ITI, sobre las posibles torturas también que sufrió Aramayo. Estaba lo de Francesa y estaba lo de los peatones. ¿Saliste a pasear, Paya, no? En bicicleta. Estuvimos en la calle. ¿Sabes manejar bicicleta? Paya se ponía al día del peatón. ¿Sabes manejar bicicleta? Claro, ¿cómo no? Pues no. Quiero verte. Sé manejar bicicleta, sé montar cabalgo, y muento burro, por si acaso. ¿Qué haces con el burro? No, muento burro. Claro. Te oí otra cosa, dije que bueno, señores y señoras, nos vamos mañana, que tengan una gran semana. Eso sí, ¿no es cierto? Mucha energía, mucha fuerza, señores, para sacar el país, la ciudad adelante. Alvarito, ¿a vos cómo te fue? Bien. Todo bien, dice el Álvaro ahí desde sus ¿Cómo te fue? Todo bien. Todo bien. ¿Qué es eso? Así, lo más oscuro y gris posible. Está trabajando, pero hay que trabajar con él. No, mentira. Vamos porque igual... No, ¿cómo que mentira? Hay que trabajar con entusiasmo, con ganas, y eso hay que demostrarlo como tal. Como yo lo demuestro. Exactamente. Como la Raika, ¿no? Como la Raika también. Como todos aquí. Como todos aquí. Puro entusiasmo. Hay exultante, ¿no? Es más, afuera hay sol, pero aquí hay más sol. A ese nivel de alegría venimos a trabajar aquí a Correo del Sur, señores. Bueno, en serio, pero que sea una gran semana, señores, que les aproveche a todos ustedes, a nosotros también, y ya seguimos comentando pues las noticias así, al mejor estilo de Correo del Sur Radio y del Furgón de Cola. Nos vemos mañana, colegas. Hasta mañana.